A sus 76 años, Meryl Streep finalmente habla sobre la admiración. No como la aclamaba el mundo, sino como ella la vivió. Durante décadas fue celebrada por transformarse en otras personas. Sin embargo, tras las actuaciones, 6 hombres moldearon discretamente su confianza, su valentía y los estándares que se negaba a rebajar. No se trataba de romances sensacionalistas. Eran relaciones íntimas que se forjaron en los ensayos en platós silenciosos y en momentos en que las cámaras ya habían dejado de grabar. Hombres que desafiaron su disciplina, pusieron a prueba sus límites y, en un caso inolvidable, se convirtieron en el hombre del que ella admitió abiertamente que siempre había estado enamorada. Antes de que Legacy se convirtiera en historia, Meryl llevaba consigo estos nombres. Cada uno una lección, no un arrepentimiento. Mira hasta el final, porque en el número 3 descubrirás al hombre al que nunca dejó de admirar y por qué ese sentimiento importaba más que el romance. Esta no es una historia sobre la fama, es sobre lo que perdura después de que se desvanece. En primer lugar, Robert Dairo. Meryl Streep ha dicho a menudo que la admiración no siempre se manifiesta de forma ostentosa. A veces entra en una habitación en silencio, se sienta frente a ti y exige toda tu atención sin siquiera pedirla. Era Robert Dairo. Su conexión se forjó a finales de la década de 1970 durante el rodaje de El Cazador, 1978, una película impregnada de dolor, masculinidad y traumas tácitos. En aquel entonces, Meryl aún estaba demostrando su valía cargando con el peso emocional de la pérdida de su pareja, John Cazale, mientras terminaba la película. Dairo nunca ofreció consuelo con palabras, lo ofreció con su presencia. En entrevistas posteriores, Meryl reflexionó que Robert no fingía emociones, las vivía en su interior. Al observarlo trabajar, aprendió que la contención podía ser más devastadora que la ostentación. Dairo era conocido por su hermetismo casi impenetrable. No explicaba sus decisiones ni buscaba aprobación. Para Meryl, quien se había formado con esmero e intelecto en Yale, esto fue toda una revelación. En una ocasión comentó que Dairo le había enseñado el valor de confiar en el silencio, de dejar que la quietud hablara cuando el diálogo fracasaba. No se trataba de mentoría en el sentido tradicional. Era osmosis. Años después, cuando se reencontraron en la habitación de Marvin en 1996, el respeto entre ellos no había hecho más que afianzarse. Para entonces, Meryl ya era una leyenda. Sin embargo, se acercó a Dairo con la misma atención que décadas atrás. Robert escucha con todo su ser. Una vez dijo, cuando te mira te sientes responsable ante la verdad. Esa presencia insinuaba el nivel de exigencia para todos los presentes. Nunca hubo romance entre ellos, ni siquiera una insinuación. Lo que existía era algo más singular, una comprensión mutua de la artesanía como responsabilidad moral. Dairo representaba una masculinidad que no dominaba, una que perduraba. Para Meryl Streep, Robert Dairo no era un hombre al que amara. Era un hombre que le enseñó a no tener miedo al poder silencioso. En segundo lugar, Dustin Hoffman. Si Robert Dairo le enseñó a Meryl el poder del silencio, Dustin Hoffman le enseñó algo mucho más incómodo, cómo mantenerse firme cuando la admiración y el conflicto coexisten. Su historia es inseparable de Kramer. Contra Kramer, 1979. Una película que transformó la manera en que Hollywood retrataba el matrimonio, el divorcio y la paternidad. Sin embargo, tras bambalinas, el realismo emocional que el público aclamó tuvo un precio. Hoffman era intenso, implacable, y estaba profundamente comprometido con provocar reacciones auténticas. Años después, Meryl reconoció en entrevistas que algunos de sus métodos traspasaron los límites personales. Sin embargo, nunca lo redujo a un villano. En cambio, lo presentó como una fuerza compleja que la obligó a descubrir su propia autoridad. En aquel entonces, Meryl aún estaba comenzando su carrera cinematográfica, aunque ya era respetada por su inteligencia y disciplina. Hoffman Mayer, curtido por la vida,
puso a prueba su determinación constantemente. En sus reflexiones señaló que trabajar con él le aclaró algo esencial. Aprendí que no necesitaba permiso para protegerme. Esa comprensión, insinuó, la acompañó mucho más que los premios que recibió la película. A pesar de las fricciones, Meryl nunca negó la brillantez de Hoffman. Ella admiraba su valentía, su disposición a mostrarse poco favorecedor a encarnar a hombres imperfectos sin complejos. En conversaciones posteriores, habló de cómo Kramer contra Kramer les exigió sinceridad emocional a ambos, incluso cuando el proceso fue doloroso. La película importaba, dijo con sencillez, y a veces eso importa más que la comodidad. De esa colaboración no surgió ni amistad ni afecto, sino un respeto ganado a pulso. Hoffman representaba una versión del compromiso artístico cruda, directa e intransigente. Para Meryl, explorar ese terreno fortaleció su autoestima. Dustin Hoffman no era un hombre fácil de admirar, pero se convirtió en uno de los que le enseñaron que su voz, tanto dentro como fuera del set, era innegociable. En tercer lugar, Robert Redford. Mientras que otros desafiaban a Meryl Streep con intensidad o confrontación, Robert Redford la impresionó con algo mucho más raro en Hollywood: la contención. Su colaboración más duradera fue en Memorias de África de 1985, una película definida por el espacio, el silencio y la sobriedad emocional. Fue allí, entre paisajes impresionantes y diálogos susurrados, donde Meryl llegó a admirar a Redford no solo como actor, sino por su presencia. Redford se desenvolvía con una naturalidad que nunca buscaba llamar la atención. Escuchaba, esperaba, dejaba que las escenas fluyeran con naturalidad. En entrevistas posteriores, Meryl comentó que trabajar junto a él le hacía sentir que confiaba en él. Nunca interrumpió ningún momento ni buscó imponerse. En cambio, le dio espacio para sus decisiones, sus ritmos, su interpretación, para una actriz que valoraba la verdad emocional por encima del espectáculo. Esto fue profundamente significativo. Más tarde, ella reflexionó que Redford poseía una seguridad que no necesitaba manifestarse. En una ocasión, ella observó que él no demostraba nada. Ya sabía quién era. Esa certeza marcó el tono de Memorias de África, donde el amor se retrataba no como algo urgente, sino como algo expansivo y paciente. Al actuar junto a él, Meryl aprendió cómo la quietud podía transmitir el romance con más fuerza que los grandes gestos. Más allá de la película, admiraba el compromiso de Redford con la independencia, su decisión de crear Sundance y de apoyar a los cineastas discretamente en lugar de perseguir el reconocimiento. Años después, en conversaciones, ella lo describió como un hombre guiado por principios más que por el ego. Sugirió que eso era lo que distinguía el carisma del carácter. Existía afecto entre ellos y un cariño mutuo que nunca se convirtió en rumor. Lo que perduró fue el respeto, la admiración por un hombre que comprendía el liderazgo sin necesidad de control. Para Meryl Streep, Robert Redford representaba una masculinidad marcada por una convicción serena. Le demostró que a veces la influencia más poderosa es la que nunca alza la voz. En cuarto lugar, Mike Nichols. Si la actuación le enseñó a Meryl Streep a escuchar, Mike Nichols le enseñó a pensar. Su colaboración comenzó a principios de los años 80, destacando especialmente en Silkwood, 1983, una película que exigía no interpretación, sino claridad moral. A Nichols le interesaban las emociones superficiales. Buscaba la intención. Buscaba una verdad que resistiera el silencio. Meryl habló más tarde de Nichols como alguien que nunca imponía respuestas. En cambio, hacía preguntas tranquilas y precisas que resonaban mucho después de que terminara el ensayo. ¿Qué estás protegiendo?, preguntaba. O, ¿qué pierdes si dices esto en voz alta? Para una actriz conocida por su preparación e inteligencia emocional, esas preguntas abrían caminos más profundos. Actuar bajo la dirección de Nichols se sentía menos como recibir instrucciones y más como ser invitada a una exploración compartida. Nichols admiraba la disciplina de Meryl, pero también la ponía a prueba.
La animaba a relajarse y a confiar en su instinto. En entrevistas, ella recordaba que él tenía una habilidad asombrosa para detectar la falsedad no solo en la interpretación, sino también en la intención. Él podía sentir cuando te escondías, dijo una vez, y no te lo permitía. Esa clase de honestidad, admitió, era aterradora y transformadora. Más allá de su trabajo, Merrill admiraba la humanidad de Nichols. Él comprendía el poder, pero nunca abusó de él. Sabía que la comedia y la tragedia convivían a menudo en la misma frase. Sus conversaciones fluían con naturalidad desde la política hasta la literatura, pasando por las extrañas responsabilidades de la influencia. Más tarde, escribió que Nichols la hacía sentir intelectualmente despierta, no controlada. Nunca hubo romance ni insinuaciones. Lo que los unía era el respeto forjado a través del rigor. Nichols representaba un tipo de autoridad singular, una que engrandecía a los demás en lugar de limitarlos. Para Meryl Streep, Mike Nichols no era solo un director al que admiraba. Fue un recordatorio de que los mejores líderes no dan respuestas, sino que agudizan las preguntas que perduran toda la vida. Número 5. Alan J. Pakula. Parte de la admiración nace de la comodidad, pero con Alan J. Pakula, el respeto de Meryl Streep se forjó en algo mucho más exigente: el riesgo emocional. Su colaboración más emblemática llegó con La decisión de Sophie 1982, una película que planteaba una pregunta casi insoportable a su protagonista y confiaba plenamente en ella para la respuesta. Pakula era un director que explicara el dolor. Creía en crear las condiciones para que éste aflorara por sí solo. Meryl reflexionó más tarde que él nunca intentó protegerla de la oscuridad del papel. En cambio, protegió la verdad. Confió en mí con algo frágil, insinuó ella en entrevistas. Y esa confianza cambió mi comprensión de mi responsabilidad como actriz. Durante el rodaje, Pakula le dio espacio, a veces demasiado. No interrumpió los momentos emotivos. No minimizó el peso moral de la historia. Para Meryl, quien llevaba en la piel de Sophie mucho después de que terminara cada día. Este enfoque era agotador y sagrado. Una vez dijo que Pakula entendía el silencio no como ausencia, sino como respeto. Cuando no decía nada, significaba que creía. Lo que más admiraba era su negativa a sensacionalizar el sufrimiento. Pakula trataba el trauma como algo para ser presenciado, no para ser explotado. En conversaciones posteriores, Meryl lo describió como un hombre que comprendía la moderación no solo en el estilo, sino también en la ética. Sabía cuándo parar, dijo, y eso importa. La actuación le valió un premio Oscar, pero Meryl siempre lo dejó claro: el mérito fue compartido. Pakula no creó a Sophie para ella. Confiaba en que Meryl encontrara a Sophie por sí misma. Alan J. Pakula no fue un hombre que la consolara durante el papel. Fue el hombre que creyó que ella podía interpretarlo, y esa creencia la acompañó para siempre. Número 6. Robert Benton. Mucho antes de que Meryl Streep se convirtiera en sinónimo de maestría, Robert Benton vislumbró algo más sutil y quizás más importante. La vio antes de que se formara la mitología, antes de la inevitabilidad de la grandeza. Su colaboración en Kramer contra Kramer, de 1979, obra que Benton coescribió y dirigió, llegó en un momento delicado de la vida y la carrera de Meryl, cuando el dolor y la ambición coexistían. A Benton no le atraía la teatralidad. Creía en la sobriedad, en la carga emocional de los momentos cotidianos. Meryl habló más tarde de cómo su dirección le permitió despojarse de la interpretación y simplemente existir dentro de la escena. Bob confiaba en los pequeños detalles, reflexionó en una ocasión, una mirada, una pausa, un pensamiento inconcluso. Para una actriz capaz de grandes transformaciones, esta contención era fundamental. Lo que más admiraba era la sensibilidad de Benton hacia la historia, hacia los actores, hacia la verdad emocional. Él no la presionó para que dramatizara el dolor de Joanna Kramer. Permitió que aflorara de forma natural sin juzgarla. Años después, en entrevistas, Meryl reconoció que el enfoque de Benton le dio confianza.
desde el principio, que no necesitaba demostrar nada mediante el exceso. El poder que aprendió ya estaba ahí. Benton también respetaba los límites. Una época en la que Hollywood solía confundir la intensidad con la arrogancia, su presencia serena destacaba. Escuchaba, se adaptaba. Comprendía que la confianza era la base de una narración veraz. Merrill ha señalado a menudo que Kramer contra Kramer funcionó porque trató a sus personajes con dignidad incluso cuando se fallaban entre sí. Robert Benton no fue quien forjó la leyenda de Meryl Streep. Desde el principio le recordó que la autenticidad siempre prevalecería sobre cualquier pretensión. ¿Qué queda tras el telón? A sus 76 años, Meryl Streep ya no mide su vida por papeles o premios, sino por las personas que moldearon su visión del mundo. Los hombres a quienes admiraba, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Robert Redford, Mike Nichols, Alan J. Pakula, Robert Benton, no eran capítulos de un romance sino hitos en su crecimiento personal. Cada uno la desafió de una manera distinta a través del silencio, el conflicto, la elegancia, el intelecto, la confianza y la fe. Juntos conformaron la estructura invisible de un legado basado en la verdad, no en el ego. Su historia no es, recuerda que la admiración en su forma más profunda no tiene que ver con la posesión ni la permanencia. Se trata de lo que llevamos con nosotros, de lo que perdura mucho después de haber terminado el trabajo. Ahora les preguntamos, ¿quién en su vida influyó en la persona que son hoy, sin pedir jamás reconocimiento? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Y si valoran historias de Hollywood sencillas y honestas como esta, suscríbanse a Legendary Archives, donde se recuerdan los legados, no se sensacionalizan.